En este vídeo te voy a mostrar dos compañías que deberías tener en cuenta para tu cartera de acciones. Dos negocios resistentes de toda la vida, que no hace falta ser ingeniero para entender cómo funciona el modelo de negocio de cada uno. Sí, esos modelos de negocio que le encantan al mismísimo Warren Buffett. Por tanto, en este vídeo te voy a explicar cómo es el modelo de negocio. Repasaremos las valoraciones a las que están en la actualidad y estableceremos el valor de las acciones de aquí a los próximos 5 años. El negocio de las tarjetas de crédito, o mejor dicho, de las redes de procesamiento de pago, es un negocio que se lo reparten entre dos compañías. Se lo reparten entre Visa y Mastercard. Es decir, es un duopolio manejado por estas dos compañías. Y como te estarás imaginando, al ser un duopolio, es un negocio muy lucrativo para ambas compañías. Y por esa razón lo están haciendo muy bien en bolsa y lo llevan haciendo muy bien en bolsa desde hace muchísimos años. Son negocios muy rentables, ya que cada una de las compañías cobra por transacción. Y esto, como es evidente, depende un poco de la economía. Cuantas más transacciones, más cobran. Son negocios que tienen muchísimo margen de beneficio porque realmente es que no ponen nada a excepción de su red de transacciones. Y al contrario de lo que mucha gente cree, la tarjeta de crédito no es la que emite el crédito. El que emite el crédito realmente es el banco. El issuer es la entidad que emite la tarjeta, es decir, un banco. Esta entidad es la responsable absoluta de lo que ocurre con el crédito de la tarjeta. Si el cliente paga algo a crédito con una tarjeta Visa o Mastercard, este pagará intereses, pero esos intereses son al issuer, es decir, al banco emisor, no a la tarjeta. Asimismo, si el cliente no paga y queda a deber, es decir, se convierte en un moroso, no es que eso se lo vaya a comer la tarjeta de crédito, se lo va a comer la compañía emisora, es decir, el banco. Aunque aquí hay varios modelos de negocios que se lucran con esa deuda. Por lo general, el banco no es que se come todas las deudas, pero bueno, eso es otro modelo de negocio que nada tiene que ver con las redes de procesamiento de pago. Por otro lado, tenemos el acquirer, ¿vale? El acquirer, el adquirente, digamos que es la entidad donde está la cuenta donde se depositará el pago que se hace en el comercio. También es un banco. Garantizan que las transacciones se enrutan adecuadamente a la red de las tarjetas. Una vez que el emisor libera el monto de la transacción de la cuenta del titular de la tarjeta, el banco adquirente acepta el pago y se asegura de que el dinero llegue a la cuenta del comerciante. Y como es evidente, Visa o Mastercard participan en esa transacción y se llevan una pequeña comisión. Mucha gente confunde lo que es la red de procesamiento de pagos, como puede ser Visa o Mastercard, con el TPV. El TPV es el terminal, es el chirimono por donde pasas la tarjeta. En España concretamente hay dos compañías que proveen esos TPVs. Estas compañías son Redsys y Seca. Y esto, usar una u otra, va a depender del banco con el que esté trabajando el propio comercio. Si el banco con el que está trabajando el comercio es uno de los grandes bancos, por ejemplo BBVA, La Caixa, Santander, le va a tocar Redsys. Y si opera con los bancos pequeños, es decir, con lo que antiguamente le llamaban cajas, sí, esas que casi desaparecieron por completo en la crisis económica de 2008, y que actualmente quedan algunas pocas, como puede ser Abanca o puede ser Caja Rural, en ese caso va a operar con el TPV de Seca. Entonces, suponiendo que un cliente hace un pago con la tarjeta Visa en un TPV de Redsys, eso significa que la información va a viajar desde el TPV hacia la plataforma de Redsys. Una vez que llega a la plataforma de Redsys, Redsys envía la información de la transacción a la red de procesamiento de pagos de Visa para que realice las comprobaciones pertinentes. Es decir, Visa verifica que sea un cliente válido, que la tarjeta no sea una tarjeta robada, que el cliente tenga saldo, etc, etc, etc. Una vez que se verifica esa transacción, Visa retorna la respuesta de autorización a Redsys. Redsys recibe la respuesta de autorización de Visa y la manda otra vez al TPV. Y si la transacción es aprobada, se completa y se envía un recibo al cliente. Y posteriormente se deposita el dinero en la cuenta del comercio. En España se utiliza Redsys o Seca. En Estados Unidos creo que se utilizaba Stripe. En Chile se utilizará X, en Bolivia se utilizará Y
y en Argentina se utilizará Z. Es decir, todos funcionan de forma similar. Todos tienen un TPV que es el que envía la información a la red de procesamiento de pago. Sí, es la que envía la información a la autopista. ¿Y quién es el dueño de la autopista? Pues Visa y Mastercard. Y por pasar por esa autopista te cobran un peaje. Bien, fijaos que aquí tenemos dos capturas del rendimiento que han tenido tanto Visa como Mastercard en estos últimos 10 años. He cogido los últimos 10 años por coger un número a voleo, pero si cogéis más años, el rendimiento es similar. Y encima es similar en las dos redes de procesamiento de pago, ¿vale? El rendimiento es siempre así. Fijaos que para el caso de Visa ha tenido en los últimos 10 años un retorno del 418%, lo que supone un retorno anualizado del 18,1%. Y para el caso de Mastercard tenemos un 497% de retorno en los últimos 10 años, lo que supone un 19,8% de retorno anualizado, lo que no está nada, pero que nada mal. Como veis, es una media que está muy superior al retorno del mercado, que rondará ese 10% famoso. Vamos con Visa. Fijaos, por ejemplo, aquí que tenemos la captura de las ventas, ya teniendo en cuenta las estimaciones hacia futuro, pero fijaos el crecimiento en ventas, teniendo en cuenta esas estimaciones a futuro, como es de un 11% anualizado para el monstruo que es Visa. Y fijaos cómo los analistas ya para los próximos años estiman que el crecimiento todavía sigue siendo de doble dígito, en torno a un 10, pico por ciento, ¿vale? Y fijaos también el margen que tiene este negocio, es brutal. Fijaos que tiene un margen del 60 y pico por ciento y para los próximos años todavía se va a seguir expandiendo ese margen. Por ejemplo, para este año se estima que el margin EBIT va a ser del 67,3%. Esto significa que por cada dólar que factura Visa, genera de beneficio 67 centavos. Es una verdadera locura. Fijaos también cómo el EPS crece a un 16% anualizado, ya teniendo en cuenta también las estimaciones a futuro de los analistas. Y este crecimiento es lo que se está reflejando en el crecimiento de la bolsa. Fijaos que más o menos era un 18% anualizado. Bueno, pues el crecimiento del EPS es un 16,1%. Y eso es más o menos lo que se traduce en la bolsa. Y fijaos que la deuda neta de EBITDA, bueno, fijaos que casi no tiene y para los próximos años va a tener caja neta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Visa con el dinero? Bueno, fijaos que te puede hacer alguna adquisición puntual, ¿vale? Pero fijaos que la mayoría de su free cash flow se lo gasta en recompra de acciones y en pagar dividendos. Fijaos, por ejemplo, que para el año 2023 generó 19 billions, 19,6 o 19,7 billions de free cash flow y las ventas fueron 32,6. O sea, fijaos el margen que tiene de free cash flow respecto a sus ventas. Es una cosa brutal. Bien, y aquí vemos los múltiplos a los que ha cotizado históricamente en estos últimos 10 años Visa, ¿vale? Fijaos que para el caso de el PER ha cotizado a una media de 28 veces, para EV/EBITDA 20 veces y para EV/EBIT 21,06 veces. En la actualidad está más o menos en su media histórica. Fijaos que cotiza un forward PER de 27 veces, el EV/EBITDA a 21,6 y EV/EBIT a 22,4. Teniendo en cuenta esas estimaciones que veíamos de los analistas que veíamos en TKR, que es esto que tenemos aquí, el margin EBIT, el crecimiento en ventas y el tax rate para los próximos años, y teniendo en cuenta una recompra de acciones del 2%, que más o menos es lo que viene recomprando Visa, digamos que actualmente cotiza a $280 y la vamos a estimar a un forward PER de 28 y a un EV Free Cash Flow de 28, que es lo que tiene de media en los últimos 10 años. Entonces, con el precio actual nos da que el valor intrínseco para finales de 2024 por el múltiplo PER debería ser de 274 y por EV Free Cash Flow de 275 frente al 280 que tenemos ahora. Es decir, bueno, nos estamos pasando un pelín, ¿vale?
Pero fijaos que para 2028 el valor intrínseco de estos dos múltiplos, fijaos que para el caso de EV Free Cash Flow será de 4,61 y para el PER de 4,59. Esto te supone un retorno anualizado de más o menos un 10%, ¿vale? Si inviertes al precio que está en la actualidad y bueno, si estas estimaciones se cumplen. En un escenario pesimista, podríamos estimar que, bueno, se compriman un poco las ventas y los márgenes y en vez de pagarte el mercado 28 veces, pues que te pague unas 23 veces, tanto para PER como para EV Free Cash Flow y un EV EBITDA de 18 y un EV EBIT de 19. Para este caso, es decir, esto tendría que ser una catástrofe de dimensiones cataclómicas, es una estimación pesimista y hay que hacerla. Fijaos que en este caso tenemos que para finales de 2028 por EV Free Cash Flow tendrá un valor intrínseco de 293 y por PER de 292, lo que te supone un incremento del 1%. Pero bueno, esto es la estimación pesimista, ¿vale? O sea, para que ocurra esto debería ser el peor de los casos. Es el peor de los casos. Bien, vamos con la otra reina de las autopistas. Estamos con Mastercard, ¿vale? Entonces, fijaos que crece en ventas un poquito más que Visa, por lo menos para los próximos años, y de forma anualizada, pues ha crecido un poquito más que Visa, ¿vale? Fijaos que es un 12,6%. También hay que tener en cuenta que es un poquito más pequeña que Visa, ¿vale? Fijaos que las ventas, por ejemplo, de 2023 a 2024, los analistas están estimando que van a crecer más o menos un 10,9 a un 11%, pero ya para los próximos años van a incluso subir un poco más a casi 12,5 o 6%. Fijaos que para los margin EBIT también tiene unos margin EBIT brutales, no son tan altos como los que tiene Visa, pero bueno, aún así son buenísimos. Fijaos que están en torno al 58-59%. Concretamente 58% en la actualidad y 58,3% y ya expandiendo un poco para el futuro, ¿vale? Eso significa que por cada dólar, bueno, pues en este caso sería 58 céntimos que genera de beneficio Mastercard. Fijaos también el EPS, ¿vale? Que viene creciendo más o menos a un 17,8% y esto también más o menos refleja el comportamiento que tuvo en bolsa Mastercard. O sea, el comportamiento que tiene una compañía en bolsa no es ciencia ficción, o sea, está relacionado directamente con el EPS que genera. Si generas EPS crecientes año tras año, eso se va a ver reflejado en la bolsa. Puede que en el corto plazo no lo veas reflejado, pero en el largo plazo la bolsa tiende a reflejar el EPS. Fijaos que para el caso de la deuda neta que tiene Mastercard, tiene también muy poquita deuda. Fijaos que tiene en torno a 0,4, 0,3 y para los próximos años, bueno, también va a rondar ese poquito de deuda, ¿vale? Y fijaos también lo que hace Mastercard con la caja. Fijaos que también te puede hacer alguna adquisición puntual. Fijaos también que recompra acciones a mansalva y paga dividendos, ¿vale? Al final del vídeo os contaré por qué Mastercard tiene mejor retorno en bolsa que Visa y os sorprenderéis. Y fijaos que Mastercard, por ejemplo, para 2023 ha facturado unos 25 billions y ha generado de Free Cash Flow 11 billion. Es decir, casi la mitad ha generado de Free Cash Flow. Por eso es un negocio tan espectacular, tanto el de Mastercard como el de Visa. Es que hay muy pocas compañías que puedan generar tanto porcentaje de flujo de caja respecto de sus ventas como lo hacen Visa y Mastercard. Es decir, las compañías que puedan hacer esto las puedes contar con los dedos de la mano. Vale, y fijaos los múltiplos a los que ha cotizado históricamente a Mastercard, ¿vale? Fijaos que de media ha cotizado a un PER de 31 veces y en la actualidad está a un forward PER de 30, casi 31 veces. Para el caso del EV/EBITDA, 22 veces y en la actualidad a 24,4 veces. Y EV/EBIT,
4 veces de media histórica frente a la actualidad que son 25,8 veces, ¿vale? Más o menos, bueno, está el precio con relación a su media histórica, ¿vale? Actualmente Mastercard cotiza a $456 por acción y estimándola con un crecimiento en ventas del 12% y un margin EBIT del 59%, que son los datos que quitamos de ticker, y estimando una recompra de acciones que es más o menos el ritmo al que viene recomprando acciones esta compañía, estimándola a un PER de 31 veces y a un EV Free Cash Flow de 31 veces, que es lo que ha cotizado en los últimos 10 años, y a un EV EBITDA y un EV EBIT de 22 y 23 veces respectivamente. Y no hagáis caso de esto porque esto es la media de los últimos 5 años, pero si lo hacemos por la media de los últimos 5 años, fijaos que esta media se vio muy desvirtuada por lo que pasó en la época del COVID. Entonces, bueno, pues es mejor coger un rango mucho más amplio y quedarnos con la media de 31 veces, que bueno, que como veis aquí, más o menos es por donde estuvo la mayor parte del tiempo el múltiplo PER, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos quedamos con que la vamos a estimar a su media histórica en el futuro. Que es lo que vemos aquí. Tenemos que el valor intrínseco de esta compañía para finales de 2024 es de $445 por acción frente a los 456 que cotizan en la actualidad. Y tenemos que para finales de 2028 el valor intrínseco de esta compañía será de $772 por acción para el caso del múltiplo PER y de 787 para el caso del EV Free Cash Flow. Entonces, si el mercado te paga su valor intrínseco de aquí a futuro, bueno, pues tendrás un retorno anualizado del 12%, lo que, bueno, no está nada mal teniendo en cuenta las valoraciones a las que está el mercado en la actualidad. Y fijaos que en un escenario pesimista, es decir, esto también tendría que ser como el caso de Visa, una catástrofe, es decir, que el mercado te esté pagando 23 veces Mastercard, debería ser un escenario súper negativista como lo que se vivió pues, en 2008. Fijaos que aquí comprimimos un poquito las ventas y el margen EBIT, y esto nos da que el valor intrínseco de la compañía en la actualidad sería de $302 por acción para el caso del PER y de 307 para el EV Free Cash Flow, ¿vale? Y esto para el caso de 5 años, bueno, pues en 5 años tenemos que el valor intrínseco será de 489 para el caso del PER y de $497 por acción para el caso del EV Free Cash Flow, lo que supone un retorno anualizado del 2%. Vale, antes veíamos que Mastercard tenía un rendimiento un poquito mejor en bolsa que Visa. Y fijaos que eso está directamente relacionado con el EPS. ¿Y qué es lo que hace que aumente ese EPS? Aparte de las ventas, por supuesto. Es esta recompra de acciones que vemos aquí. Fijaos que aquí tenemos el caso de Visa y aquí el de Mastercard. Fijaos el porcentaje. Esto que vemos aquí abajo es el Free Cash Flow, ¿vale? Y fijaos el porcentaje que está destinando cada compañía de su Free Cash Flow a la recompra de acciones. Por ejemplo, fijaos que Mastercard en este caso está destinando casi todo. Y fijaos que, bueno, pues Visa no, está destinando una gran parte, pero no casi todo. Fijaos aquí, bueno, este es el LTM, creo. Bueno, no lo puse, pero creo que es el LTM. Y este sería el 2023. Fijaos, por ejemplo, para el caso del 2022. Fijaos que tuvo 10 vídeos de Free Cash Flow y destinó 8,8 para recompra de acciones. Fijaos, por ejemplo, para el caso de Visa, que tuvo 17,8 billions de Free Cash Flow y destinó 11. Y bueno, si vais mirando así todos los años para atrás, bueno, veréis que hay mucho más porcentaje de recompra de acciones por parte de Mastercard que por parte de Visa. Eso hace que el EPS aumente porque se disminuye el número de acciones y eso se traduce, como es natural, en el precio de la acción en el largo plazo.